nacer Darío, en el mes del 27 de enero del 65, ya mandamos nuestro legajo personal a la Inspección Seccional de Escuelas de Río Negro. Y poquito tiempo, los primeros días de marzo, tuvimos que viajar porque nos nombraron en la escuela de Barda del Medio. Partimos con el niño de 2 meses. Y la teta, nada más. Llegamos hasta Chipolete y de ahí nos fuimos en un tren, creo que era de Trocha Angosta, que nos llevó hasta Barda del Medio, que era una distancia más o menos de 80 kilómetros, calculo. Perdoname que te interrumpa, pero mandamos por el tren que nos llevó de acá de San Luis, un cajón con ropa sí. Y todos los elementos de escuela que teníamos, carpetas, libros, todo eso. Por Bahía Blanca, el tren que iba a Bahía Blanca, el Bahiense se llamaba. Y yo iba con un vestido, con un escote más o menos así. No, acá era verano. Sí, tenía muy buen pecho y además le daba de mamar a Darío. Y toda la ropa iba en ese cajón, que era grande como esta mesa. Todo, ropa, cosas de escuela, libros. Resulta que cuando llegamos a Río Negro, el cajón había seguido rumbo a Bahía Blanca. No, iba por Bahía Blanca y de ahí pasaba a Chipolete. Y se quedó en Bahía Blanca. O sea que tuvimos 2 meses prácticamente. Sí. Con la ropa que teníamos puesta. Sí. Y sin dinero. Claro. Él se acostaba y yo le lavaba la ropa. Y me acostaba yo, porque no teníamos ni en qué envolvernos. Y yo le lavaba la ropa. Y él me lavaba la ropa a mí. Y Darío igual. A Darío sí, bueno, pero él tampoco. Un bolsito. Claro, un bolsito con pañales. Lo elemental. Sí, nada más. Y encima quedaba en un kiosco, porque trabajábamos los dos en el mismo turno, y en un kiosco que estaba muy cerquita de la escuela, quedaba a cargo de una señorita que atendía toda la mañana ahí en el Moisés. Entonces viajamos a Chipolete y hablamos con el inspector seccional de escuela, que era un señor Esteves de Santa Rosa, y nos dijo, el acto fue el 9 de octubre del 65. Y dice, tengo esta escuela, nos muestran un mapa y nos señala, en Guañaco, dice, plena cordillera. Usted director y ella maestra, tengo esa escuela libre. Aceptamos y el 12 de octubre, me acuerdo, tomamos el tren de Chipolete a Chosmalal. Renunciamos en la escuela de Río Negro, de Barda del Medio, llegamos a Chosmalal y de ahí en un vaqueano doble tracción, que era lo único que llegaba, 60 kilómetros de Chosmalal, para el sector de dirección a Andacollo, Las Ovejas. Había un desvío más o menos a 40 kilómetros. Y ahí entrábamos camino de Cornisa hasta el río Neuquén, donde llegábamos y no había puente. Y tuvimos que cruzar en un cajón colgado de 2 cables de acero bastante gruesos, con 4 roldanas, y cruzamos el río Neuquén hasta el lugar donde estaba la casa, la estancia de Guañacos, que administraba un señor Higinio Semper. Pero primero teníamos que ir a caballo. No sé, pero en una carreta primero. Cuando pasábamos el cajón sí. Hasta la escuela teníamos que ir en un carro tirado por 2 bueyes, recuerdo el nombre, un overo negro y un overo marrón, que se llamaban Flor y Fortuna. En aquel paraje supieron educar en conocimiento a los más de 100 alumnos de la zona y supieron aprender de ellos lo que 5 años de convivencia le permitieron. La magia de estar conectados con la tierra, la bondad de dar la vida por otros fue una de las cosas que Nathaniel les obsequió. El 8 de junio, por la tarde, me dice Nathaniel, maestro, se viene un gran temporal. Y le pregunto yo, ¿cómo sabe? Y me dice, mire las catitas, me dijo con esa palabra, las catitas que bajan de la montaña. Entonces yo, preocupado por el tema de ella, de la enfermedad, porque no podíamos salir, le digo, Nathaniel, me tiene que hacer una gauchada. Y me dijo, sí, maestro, se tiene que ir hasta Andacollo a pedir la ambulancia al médico. Nunca le puso el freno al caballo, le tiró un pelero arriba y salió. Tenía que cruzar 2 ríos a nado con el caballo.
el río Neuquén y el río Nahueve. Se fue a un solo galope, pidió al médico que mandara la ambulancia, volvió a las 2:30, y dice a las 10:30, 11 viene la ambulancia, que debe ser la primera vez que había entrado hasta el cajón de Guañacos. Y allá a las 7 de la tarde comenzó una lluvia torrencial, nos ensilló los caballos Nathaniel y salimos para el río, que eran 5 kilómetros, al cajón. Nos prestaban caballos, Claro, monturas, a las todo. 11 de la noche más o menos vimos la luz de la ambulancia. Cruzamos el río en el cajón y pudimos salir, que llegó a Chosmalal a la madrugada prácticamente. Llegó y pasó derecho a internada al hospital. Y el doctor Galo me dijo, si se quedaba un día más, no la contábamos más. El 9 de junio era el cumpleaños de ella, fue el 8. El 9 cumplía años. Lo dejamos en el cuidado de Darío, de una señora amiga. La conocíamos poca, no era, porque no tenía otra No caminaba solución. Darío No todavía. caminaba todavía. Ella estuvo internada alrededor de 15 o 20 días, con una anemia perniciosa tremenda. Y fue un milagro, le digo, y le debemos la vida a Nathaniel, a ese mapuche muy humilde, que lo teníamos en la escuela porque no tenía trabajo, era solo prácticamente. Y me ayudaba, le enseñó a caminar a Darío. Lo paseaba. Lo paseaba. Y al otro día, a las 5 o 6 de la mañana, salimos de a caballo a hacer los últimos 25 kilómetros hasta el cajón de Guañaco. 2 días de caminata y mula le llevaron a Darío llegar a la escuela del cajón de Guañacos para recuperar los papeles de cierre de ciclo. Esa fue la última vez que vio un lugar donde los tres habían conquistado la felicidad. Entonces me fui a trabajar a la escuela, completé todo el tema de papeles, memoria anual, y ya tardé más o menos 30 días. Y ella quedó en Chosmalal, se había recompuesto un poco. Y volví a Chosmalal. De allí embarcar nuevamente a la tierra de uno, volver a San Luis. Tu madre te hizo un telegrama que había sido nombrada directora de la escuela de La Totora, departamento San Martín. Y cuando llegamos, porque demoraba un poco, el cargo había sido ocupado por otro ya. O sea que quedamos sin trabajo en el mes de septiembre. Yo comencé a trabajar en una agencia de quiniela, Lotería y Prode, y nos presentamos a un concurso de ingreso a la docencia en la escuela número 45 de Arizona. Sí. Y como ya teníamos muchos antecedentes, ganamos el concurso, había 3 cargos, sí, 3 cargos. Ganamos ahí juntos en la escuela de Arizona. Un segundo hijo bendijo el matrimonio y Guillermo llevó a agrandar el hogar y romper los esquemas al modo Funes. Ya en el año 73 pedimos el traslado, porque Darío estaba grande, quedó embarazada de Guillermo, ya tuvo Guillermo y seguimos trabajando acá. Ya en el año 81 nos vinimos a vivir al Volcán. La diferencia de la crianza de los lugares donde vivimos con Darío. Influyó muchísimo. Influyó muchísimo porque Darío buscó el sur. Y allá los viejos de Sí, Neuquén nos decían, sí. el que estuvo en la cordillera o en la Patagonia vuelve. Vuelve, siempre vuelve, nos decía. Y Darío a los 21 años se fue. Terminó profesor de educación física y se fue a Chubut. Y Guillermo, ¿qué buscó? Buscó la ciudad. El adelanto está hoy en Estados Unidos. Aún se adivinan con las palabras y los silencios, las pausas para que diga el otro, la caricia sobre el brazo quieto. Yo estoy enamorada de él desde que lo vi. Desde que lo vi. En ningún momento se me ocurrió pensar en ninguna otra persona del mundo que no sea él. Hasta el día de hoy. Ahora, es que no sé. Si viene George Clooney y me dice, ¿querés que vamos a bailar? A lo mejor iría, pero no sé. Yo estoy, sí, enamorado de ella. Después de 51 años, quizás no con tan la intensidad y la fogosidad de aquellos años, pero ahora somos compañeros, somos amigos, ¿me entiendes? Nos entendemos. Nos complementamos. Por ahí tenemos algunas diferencias, pero son naturales entre los seres humanos. Pero siempre hemos tratado de llegar a un acuerdo y un punto de coincidencia. Paciencia, tolerancia y comprensión. Y compartir Lo poco o lo mucho. lo poco o lo mucho. Con dinero sabemos vivir con dinero, sin dinero,
nunca nos preocupó. A esta altura de la vida no tenemos casa propia. Esta casa del hijo. Nunca pensamos en el dinero, si teníamos, y si no teníamos, nos ingeniamos para poder seguir sobreviviendo, como en la cordillera, porque la vida nos enseñó eso. Además, hoy, a mí se me han ofrecido oportunidades. Yo tuve, el honor, algo que nunca pensé, de ser intendente del Volcán del 91 al 99, que yo no lo busqué, la gente me llamó. Y hoy me vuelven a convocar y no puedo porque me tengo que quedar con ella. Porque ya en el ocaso de la vida, ella dejó todo, su buen vivir, su comodidad, para irse conmigo a un rancho de paja y de barro, a pasar necesidades, a la cordillera donde no había nada, ni siquiera una crema para ponerse en la cara. Nada. Y nunca me pidió nada, ni nunca me reprochó nada. Entonces hoy no sé si puedo decir el ocaso o el ya jubilados, yo me tengo que dedicar a devolverle a ella lo que hizo por mí. ¿Entiendes? Pero yo lo hice porque no hubiera podido vivir sin vos. Sería el desleal porque ella dejó todo, la comodidad para irse a un rancho de paja y barro, vivir en el Parque Hotel de Merlo, irse a Carolina, con una letrina, piso de tierra, una humildad total, comiendo arroz todo el año. Y digo, y hoy yo voy por tener cargo o tener un poco más de dinero, que no me interesa, la tengo que dejar sola a ella. No, si hoy me necesita ella. Hoy hay un recuerdo donde hubo una aventura, hay lealtad donde hubo una promesa. 50 años después hay una historia por donde pasa el amor. Cuando una mirada se vuelve un encuentro. Cuando un beso una promesa. Cuando sentimos que lo que nos une a otra persona es para siempre. Hay historias de amor que son fieles a ese sentimiento. Historias de un compromiso y de una celebración. Por donde pasa el amor. Historias para toda la vida.